Izquierda, derecha. Son dos conceptos que hoy en día son sinónimo de conflictos, de cuestiones ideológicas. Muchas personas que dicen ser de izquierda, otros dicen ser de derecha. Pero el concepto de esos dos términos y cómo surgieron no tienen nada que ver con lo que se asocia hoy en día. Y muchas personas entran en conflicto, pero ni siquiera se toman la molestia de investigar, de ir más allá del meollo del asunto, porque se consideran que pertenecen a la izquierda y otros porque se consideran que pertenecen a la derecha. ¿Y cómo surgieron estos términos? Estos términos surgieron hace siglos atrás, pero desafortunadamente se ha asociado a modelos políticos, económicos y hoy en día termina ocasionando muchos conflictos. Porque mucha gente dice que el comunismo, el etcétera, todo socialismo, etcétera, pero el comunismo nunca se ha implantado como modelo político, económico, en ninguna parte del mundo se ha implantado el comunismo. Porque el comunismo, una de sus facetas es que el Estado no existe Estado. Y siempre y cuando exista un Estado que controle, no es comunismo. Porque mucha gente dicen que son capitalistas de derecha, pero los pobres especialmente, pero nunca se han leído un libro, ni siquiera saben quién es Adam Smith, los representativos más sobresalientes sobre el concepto de libre mercado, de capitalismo. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, es considerado el padre del capitalismo. Y en otro extremo tenemos a Carlos Marx como representante del comunismo o socialismo, que se le asocia mucho, pero realmente comunismo nunca ha existido. Han habido regímenes autoritarios, bien sea de izquierda o de derecha, han habido régimen autoritario, pero nunca ha existido comunismo como tal, porque una de las fases del comunismo es que el Estado no debe existir Estado. Todos los seres humanos son iguales, sin ninguna jerarquía, pero siempre y cuando exista jerarquía, no es comunismo, son régimen autoritario. Para no alargar más este video, voy a leer este punto aquí. ¿De dónde surge el término, el concepto de izquierda y derecha? Dice, el origen de los conceptos de izquierda y derecha en la política no tiene que ver inicialmente con las ideologías elaboradas actualmente, sino con algo tan fortuito como la disposición de los asientos en una asamblea. Miren, aquí le aclaro este punto, dice, los siguientes y la evolución de estos términos. Mira, aquí detallo el surgimiento y la evolución de estos términos de izquierda y derecha para que usted tenga conocimiento. Dice, origen, la Revolución Francesa, 1789, imagínense, casi 3 siglos y aún seguimos matándonos por esos conceptos. Todo empezó el 28 de agosto de 1789, en los inicios de la Revolución Francesa. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se reunieron para debatir cuánto poder debía tener el rey Luis XVI. Específicamente, se debía tener el derecho a veto sobre las leyes. O sea, específicamente se debía tener derecho a veto sobre las leyes. La división física en el salón fue la siguiente. A la derecha del presidente de la Asamblea se sentaron los miembros del sector conservador. Eran principalmente la nobleza y el clero, quienes apoyaban las autoridades, la autoridad del rey y querían mantener el orden establecido. Es decir, si usted no pertenece a la élite, a la nobleza, al clero, a la élite, usted no puede ser de la derecha. Su posición está en la izquierda, porque de eso se trata la derecha. Dice, eran principalmente el clero y la nobleza quienes apoyaban la autoridad del rey y querían mantener el orden establecido, es decir, sus privilegios, porque recuerden que antes el derecho divino del rey era poseer todo, no, nadie era dueño de nada, todo pertenecía al rey y a la iglesia. Todos eran súbditos del rey, esclavos del rey que trabajaban para el rey, le pagaban un tributo al rey, pero nunca eran dueños de nada, porque el rey poseía todo por derecho divino. Eso era lo que era la derecha, buscaba establecer. ¿Hay algo que coincida con la actualidad?
donde las élites se reemplazó esa monarquía, la élite, el derecho divino del rey, por las monarquías económicas. Prácticamente seguimos en la misma, en la misma pendejada. Dice, a la izquierda del presidente de la Asamblea se situaron los revolucionarios. Eran representantes del tercer estado y sectores que buscaban un cambio radical, la limitación del poder real y la soberanía popular, la consolidación de los términos. Lo que empezó como una cuestión de logística se convirtió en una etiqueta de identidad. Con el tiempo, sentarse a un lado u otro del hemiciclo definía tu postura ante el mundo. La derecha históricamente se asoció con la conservación. Sus valores fundamentales solían ser preservación de las tradiciones y la religión, respeto a la jerarquía establecida, énfasis en el orden y la propiedad privada. Pero ese orden, énfasis en el orden y la propiedad privada, no era la propiedad privada de los sectores populares, era la propiedad privada del rey, el derecho divino de mantener sus privilegios. No era que buscaban mantener la propiedad privada de las clases populares, no, porque las clases populares eran considerados esclavos inferiores. Algo parecido en la actualidad, porque por mucho que un pobre diga que él pertenece a la derecha, que él se identifica ideológicamente con la derecha, no, ellos no lo ven como sus igual, lo ven como alguien inferior. Aunque él ideológicamente se identifique con la izquierda, no, tú no perteneces a ese círculo. Así de sencillo. Entonces, históricamente es eso lo que ha representado la derecha, el poder de conservar sus privilegios y no darle cabida a los sectores populares. Dice, lo que empezó con una cuestión de logística se convirtió en una etiqueta de identidad con el tiempo. Sentarse a un lado u otro del hemiciclo definía tu postura ante el mundo. La derecha, como ustedes miren, la izquierda se asoció con el progreso y el cambio. Sus pilares originales fueron la igualdad ciudadana y la justicia social. Hoy en día, los grupos neoliberales que han creado esta élite económica, oligarcas, monarquías políticas, cuando se habla históricamente de derechos sociales, del progreso, el cambio, sus pilares originales fueron, mira, la justicia social, es la justicia social. No derecho simplemente a que una élite tenga derecho a todo simplemente por tener el apellido y por tradiciones jerárquicas, derecho a poseer todo. Continuamos. La transformación de las instituciones. Ustedes han visto en Colombia que este gobierno ha buscado hacer transformaciones, pero las altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, todas estas instituciones que deberían garantizar derechos a los ciudadanos, están allí podridas porque son bandidos que se eligen entre ellos, corruptos que se eligen entre ellos mismos pagándose favores. Y por eso a ellos no les interesa que haya cambio, porque si hay cambio, más democratización de las oportunidades significa que ellos van a tener menos. Porque mire este miserable de Ibáñez, hace pocos días, el año pasado decía que era inaudito que le pagaran a él 60 millones de dólares, que era una miseria que le pagaran 60 millones de pesos, perdón. Imagínense, un colombiano que se gana menos de 2 millones y este miserable que se gana 60 millones decía que era como un salario de mendigo, imagínense, que era mendigar 60 millones de pesos en salario este desgraciado infeliz de magistrado Ibáñez. 60 millones, que era una bicoca, una miseria, como supuestamente se considera un mendigo ganarse 60 millones de pesos mensuales. Entonces, allí surgen estos términos. Dice, la izquierda se asoció con el progreso y el cambio. Sus pilares originales fueron la igualdad ciudadana y la justicia social, la transformación de las instituciones, la limitación de los privilegios de las élites, evolución hacia la modernidad. A medida que la política se volvió más compleja durante los siglos XIX y XX, estas definiciones
se expandieron. Mire, la limitación de los privilegios de las élites. Mire esto de Colfuturo, donde esta gente habían creado una institución para que los hijos de los ricos y los hijos de los políticos fueran a estudiar doctorado, maestría a universidades de élite a nivel global. Mire, para crear esa segregación de que únicamente ellos estaban preparados para dirigir el país, que nadie más puede dirigir el país porque ellos sí están preparados, pero para robar, han estado preparados, pero para robar, porque sus políticas en 215 años, ¿a dónde nos han llevado? A una guerra sin hombre, es que no hay calificativo para lo que han hecho estos desgraciados en 215 años. Únicamente han llevado a que unos pocos concentren la tierra productiva, los recursos, etcétera, y los demás que coman mierda. Eso han llevado, perdón la palabra, pero es la verdad. A eso nos han llevado. Dice, la evolución hacia la modernidad. A medida que la política se volvió más compleja durante los siglos XIX y XX, estas definiciones se expandieron. Dice, la revolución industrial. La izquierda comenzó a representar los derechos de los trabajadores. Socialismo, comunismo, porque eso se le llama socialismo, comunismo, pero realmente han habido regímenes autoritarios. No han habido ni socialismo ni comunismo. Porque en el comunismo el Estado no debe existir ninguna jerarquía. Siempre y cuando exista jerarquía, no es comunismo. Si usted se ha leído el libro de Carlos Marx y las definiciones, los conceptos que definen el comunismo, han habido régimen autoritario. Y régimen autoritario han habido tanto de izquierda como de derecha. Si no lo cree, mire, el régimen que implantó Pinochet en Chile era un régimen de derecha, asesino. Y hoy en día vemos muchos regímenes de derecha asesinos a nivel global. Dice, entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Miren, socialismo, comunismo, mientras que la derecha se vinculó al liberalismo económico y al libre mercado. Liberalismo económico para la derecha significa adueñarse de lo público, negarle oportunidades a otro, comercializar, convertir los derechos básicos en mercancía, venderte los derechos básicos, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al agua. Eso es el liberalismo económico. Y esta gente, el concepto de libre mercado no existe. No existe porque entre los países poderosos o las grandes corporaciones hacen tratos preferenciales. Aunque te hagan creer que existe libre mercado, realmente no existe libre mercado. No existe libre mercado. Aunque te hagan creer eso a ti en tu ignorancia que existe libre mercado, nunca ha existido el libre mercado. Porque mire, hace poco yo miraba en Colombia que una persona sacó una cerveza artesanal y estaba vendiendo su cerveza. Y cuando menos pensó, llegaron los inspectores de salud a impedirle que llevara a cabo esa actividad. ¿Por qué? Porque ¿quién monopoliza la cerveza en Colombia? Pues Bavaria. Y Bavaria, si tú mañana dices voy a crear una cepa, voy a montar una cervecería, automáticamente Bavaria tiene el poder para corromper el Estado y aplastarte, para que tú no avances. Antes de empezar ya te está aplastando porque ellos no quieren competencia. Así de sencillo. Mire con las tiendas de uno, está acabando con todas las tiendas de barrio, está acabando. O sea que no existe el libre mercado, porque las grandes, siempre el poderoso termina aplastando al más débil. O sea que mucha gente dice, es que el libre mercado no existe. Mire Estados Unidos, siempre y cuando el mercado le garantice posición privilegiada, dominante a sus empresas norteamericanas, ellos están bien. Pero si existe una competencia que pone en riesgo esa hegemonía de las empresas norteamericanas, ellos buscan por todos los medios cómo destruir esa empresa que está haciendo competencia a sus empresas. Mire, Huawei, al paso que iba a polvorizar a Apple. A mí me gustan los productos Apple, pero iba a polvorizarla. ¿Y qué hizo Estados Unidos? La vetó para que no tuviera acceso a las Play Store de los servicios de las empresas norteamericanas, con el cuento que espionaba para China. Y así sucede, no existe el libre mercado. Entonces eso nos lleva acá, a este punto acá. Dice, sistema democrático. En la mayoría de los parlamentos del mundo se mantuvo la costumbre
de sentar a los partidos según su espectro ideológico, lo que reforzó el uso del lenguaje diestro o siniestro, términos latinos para izquierda en el discurso cotidiano. Hoy en día, aunque las fronteras entre ambos lados suelen desdibujarse, sus conceptos como, como centro, como el centro, la distinción sigue siendo la brújula principal para entender las competencias políticas en casi todo el mundo. Entonces, cuando alguien le hable de izquierda a derecha, a veces la gente no entiende. Porque si usted hoy, le digo, si usted tiene derecho a un trabajo, que le paguen un sueldo, 8 horas de trabajo, que si trabaja horas extras se las paguen, derecho a educación, porque antes toda la gente era analfabeta, no tenían derecho ni siquiera a educarse, a leer y escribir, no tenían derecho a eso, ni a educación. Si tiene derecho a vacaciones, a una pensión, a recreación, derecho a la propiedad, etcétera, esos derechos se los garantizó la lucha de la izquierda, porque eran los que abogaban que todos debían de ser iguales, tener la igualdad de oportunidades. Cada quien, de acuerdo a sus méritos, sale adelante, pero usted no puede, usted que es pobre, no puede decir que usted tiene los mismos derechos o el mismo privilegio de estas familias que han heredado el poder. Usted mire, Uribe, sus hijos se aprovecharon de que el papá era presidente para hacer convenios, tratos preferenciales, han utilizado el fondo, la plata de los fondos de pensiones para construir centros comerciales por todo Colombia. ¿Cree que un pobre puede hacer eso? No. Esa zona franca en Mosquera, Cundinamarca, aprovechando que el papá era presidente, los subalternos le dieron el permiso para convertir una área en zona franca, que automáticamente se valorizó a precios exorbitantes. O sea que, no, usted, por mucho que usted se identifique ideológicamente con la derecha, si usted depende de un sueldo, bien sea que sea abogado, profesional o no sea profesional, si usted depende de vender su tiempo para su sustento, usted no es de derecha, usted es de izquierda. Y es beneficiario de la lucha de la izquierda. Entonces el concepto de comunismo es una falacia, porque realmente el comunismo nunca se ha implantado como modelo político o económico en el mundo. Han habido régimen autoritario, y régimen autoritario han habido tanto de izquierda y derecha. O sea que ese concepto que hoy le venden a la gente que el comunismo no, es totalmente falso. Mire, porque Uribe vende el concepto de que nos vamos a convertir en Cuba, Venezuela, pero en este gobierno de Petro, los ricos están contentos porque han ganado mucha plata. De boca hacia afuera dicen una cosa, pero realmente están contentos porque han ganado mucha plata. Y muchos han visto incrementar su fortuna como nunca imaginaron. Mire, caso concreto, la fortuna de Carlos Sarmiento Angulo ha crecido casi un 40%. David Vélez, los Gilinski pasaron de 3.500 millones de dólares a casi 15.000 millones de dólares. Y la mayoría de las grandes fortunas, los ricos se han hecho más ricos, inmensamente ricos, en este gobierno de Gustavo Petro. Y la clase trabajadora ha aumentado sus ingresos en promedio un 17%. Así que todos han ganado, tanto los ricos han ganado más y los pobres han ganado más. Así que ese concepto de izquierda y derecha, hombre, ya es hora de que nos eduquemos. Y así como los ricos velan por sus intereses, usted que es pobre, asalariado, vote de acuerdo a sus intereses, a donde está la persona que pelea por sus intereses. Y esa persona que ha peleado en estos 4 años por los intereses de las clases populares es Gustavo Petro. Mientras los demás se han opuesto a esos derechos, el que ha peleado todos estos 4 años por sus derechos es Gustavo Petro, no la clase política tradicional. Así que sea inteligente y piense y deje de ser animal, así de simple.